Buenos días, hermanos, amigos, invitados. En la mañana de hoy vamos a tener la oportunidad de meditar en un tema supremamente actual en el cual debemos ocuparnos por mandato del Señor y porque en la medida en que ha venido avanzando el tiempo y entrada la noche, cada vez los tiempos son más malos. Y hemos estado advertidos por el Dios poderoso para que nosotros nos ocupemos de esta situación. Esta mañana vamos a hablar como título de los peligros del vacío espiritual en el ser humano. Y como tema vamos a estar mirando, desenmascarando al enemigo. Como podemos ver, tanto el título como el tema ya nos pone en un nivel de atención muy importante, porque vemos cómo la humanidad está siendo atacada y asediada por el enemigo, y a través de la palabra de Dios vamos a advertir y vamos a mirar las causas y las consecuencias. Para llegar a empezar a entrar en este tema, quisiera que fuéramos a Primera de Samuel, al capítulo 28. Primera de Samuel, capítulo 28. Vamos a mirar muy por encima el tema nuevamente de Saúl, el rey Saúl. Samuel había muerto, y todo Israel lo había llorado, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había echado de la tierra a los medios y a los espiritistas. Y luego, en el versículo 5, ahí mismo del 28, al ver Saúl el campamento de los filisteos tuvo miedo y su corazón se turbó en gran manera. 6. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus siervos: buscadme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y sus siervos le dijeron: he aquí, hay una mujer en Edor que es medium. Vamos a orar. Padre, te saludamos en esta mañana y te damos gracias. Gracias por el tiempo que permite, Señor, a la humanidad, tiempo de misericordia y de gracia, para que vengan al pleno conocimiento tuyo, Padre. Perdona toda distracción, Señor. Perdona los momentos en que nos soltamos de tu mano, Dios Padre. Señor Jesucristo, gracias. Gracias porque estás a la diestra del Padre intercediendo. Gracias, Señor Jesucristo, porque allí al lado del Padre estás como abogado nuestro, porque el enemigo está como león rugiente y de cada momento a momento sube a dar quejas, a señalar, a calumniar a los hijos de Dios. Gracias, Señor Jesucristo, porque eres nuestro abogado. Y gracias, Espíritu Santo, porque estás en medio de la iglesia. Eres nuestro consolador, eres quien nos guías a toda verdad y eres el poder dado por Dios Padre para que nosotros podamos pasar por este peregrinaje honrando el santo nombre de Dios Padre y glorificando el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos en esta mañana. Quita toda distracción. Gracias por permitir este tema, y este servidor lo hace con temor y temblor delante de tu presencia, Señor. Unge mis labios, mi boca, Señor, y ayúdame, Señor, a trazar el tema como tú quieres, Señor, que lo trace. Y bendito Dios, que allí en el sitio donde mi hermano, mi amigo e invitado, amiga e invitada y hermana, puedan tranquilamente oír el mensaje sin distractores. Exalto tu santo nombre en Cristo Jesús. Amén. Es un tema delicado el que vamos a tratar en esta mañana, y empezamos poniendo, por ejemplo, para poder entenderlo, a Saúl, el rey de Israel. Y la palabra nos dice que había muerto Samuel.
Samuel, por supuesto, estando vivo, había inquietado a Saúl para que sacara de Israel, sacara todos los medios, los espiritistas, toda serie de contaminaciones que habían para que la nación no cayera. Saúl, por supuesto, estaba espiritualmente vacío. Saúl había desobedecido. Saúl venía en una caída espiritual, cometiendo errores con el rey, con David, atentando contra su vida, desobedeciendo los mandatos de Dios. Y aquí vemos cómo mientras estuvo vivo Samuel el profeta, fueron echados fuera medium y espiritistas, porque las naciones paganas tenían como costumbre, antes de ir a la guerra, auscultar espíritus e ir a las fuerzas oscuras para saber y traer espíritus a la mesa. Aquí vemos cómo Saúl, en el desespero, al ver el campamento de los filisteos grande, otra vez vio el enemigo grande y nuevamente se debilita, porque el título para hoy, peligros del vacío espiritual. Saúl estaba en un vacío espiritual muy grande, al punto que habló con Dios en oración y el Señor no le respondió. Aquí tenemos una enseñanza para los que accedemos al trono de la gracia, que limpiemos primeramente nuestro vestido, nuestras vidas, para que nuestra oración sea aroma fragante para el Señor. Y que tengamos cuidado y revisemos nuestra vida para que no tengamos un vacío espiritual, un descuidar de oración, un descuidar de la lectura de la palabra, y que posiblemente haya por allí un pecado escondido. El tema es bien delicado y quiero ir y llevarlos a la porción de palabra 2 Corintios 2:11, que realmente es el versículo que motiva la enseñanza para esta mañana. Dice la palabra de Dios: para que Satanás no tome ventaja de vosotros, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Esto inspira realmente esta enseñanza para esta mañana, y tenemos que empezar a meditar en cuáles son las ardides del enemigo en este momento, advertidas por la palabra. Viene ya a nuestra mente que Satanás está como león rugiente, mirando a quién devorar. Vemos aquí cómo está siendo atacada la juventud, está siendo atacada la adolescencia y está siendo atacada la humanidad por todos lados donde está obrando Satanás, mirando a ver quién está debilitado y cae, o quién simplemente está vacío espiritualmente y no tiene un soporte y fácilmente es presa para el enemigo. Quiero usar un ejemplo en esta mañana para que entendamos cómo actúa Satanás. El ejemplo es como aquel hombre de una casa que prepara muchas trampas para ratones. Satanás obra de esa manera. La trampa de ratón se le pone una carnada diferente a ver cuál es la que más le apetece al ratón para que caiga y se dispare la trampa. El hombre como ejemplo del enemigo, y allí escondido el enemigo oculto pone la trampa al ratón, al ser humano, para ver en cuál de las trampas cae. Aquí vemos cómo Saúl cae en la trampa de ir a consultar a la oscuridad. Aquí vamos a tener el tema del ocultismo. El ocultismo es esa ciencia donde el ser humano quiere ir a donde están secretos escondidos, a donde hay situaciones místicas, metafísicas, sensoriales. Y todo esto es atractivo porque no es comprobado científicamente. Y la persona que está vacía espiritualmente se siente identificada con esto, y como que haya un lugar para él, se siente importante porque empieza a hacer lo que otros no hacen. Dentro del ocultismo encontramos el espiritismo, encontramos clarividencia,
adivinación, astrología, horóscopo, hechicería, juegos. Todo esto se practicaba en los pueblos paganos que no conocían a Dios. En Babilonia se practicaba la brujería y la hechicería, los cananeos, los pueblos paganos. Es por esto que mientras vivió el profeta Samuel, los quitó del cerca de Israel y Saúl obedeció. Pero tan pronto murió Samuel, de una vez Saúl vuelve a contravenir los mandatos de Dios. Todas estas son las trampas de ratón que pone Satanás a ver en cuál cae el ser humano. Y en eso está expuesto el adulto, el joven, el adolescente. En eso está expuesto la persona del mundo e inclusive, increíblemente, también los hijos de Dios. Por eso en esta mañana estamos meditando en la palabra para que no ignoremos las ardides del enemigo, los engaños, las acechanzas. En los adolescentes, la palabra lo traduce como un ser humano que adolece de identidad. Los adolescentes están en una etapa en que están buscando aceptación, figuración, y los vemos como juntándose a grupos como para tener una identidad. Y qué oportunidad tan grande para el enemigo. Cuando un adolescente, un joven, no está lleno espiritualmente. Mira la responsabilidad, papá, mamá, en este momento de la vida de tus hijos. Mira la responsabilidad de estar pendiente de cómo se están conduciendo. Mira la responsabilidad porque creemos que teniéndolos en la casa estamos seguros. Y entonces vemos a muchachos o niñas o niños, cada uno en su cuarto con la puerta cerrada. Y se va volviendo el espacio del cuarto como ese país aparte, como esa raya que no pueden atravesar los padres, inclusive no pueden abrirles la puerta del cuarto. Cuidado, porque posiblemente estamos perdiendo a nuestros hijos en nuestra misma casa, adoctrinados por programas de televisión y por el tema del celular, con programas y con toda esta situación que tienen ellos acceso actualmente. Algunos servidores, algunos jóvenes que manejan páginas en YouTube donde van con otro mensaje motivándolos a encontrar identidad en algún grupo, a donde tengan aceptación. Encontramos niñas de unas edades que nos sorprende ya con ropas ligeras, y para conseguir más adeptos a su dirección, a donde están inscritos, van mostrando más, van mirando y copiando otros modelos, y todo esto está pasando en los cuartos de nuestra casa. Computadores, celulares, papito y mamita tienen que tener el control de esto. No podemos permitir que el enemigo tome ventaja sobre nuestros hijos. Aquí empiezan a formarse grupos donde van cautivando a los jóvenes. Ya hay rituales en los cuales son llamados aquelarres, que son esas reuniones satánicas de brujas para hacer iniciación. Hemos oído de cómo hacen sacrificios humanos, de cómo beben sangre humana, cómo guían a los jóvenes, y vemos reuniones de todas las índoles, con orgías, reuniones con drogas, sacrificios humanos, sacrificios de vírgenes, de niños. Todo esto en el ocultismo. Aquí Saúl está yendo a la oscuridad en vez de corregir con el Dios poderoso e ir a la luz a pedir la instrucción. Tú y yo en esta mañana tenemos el Dios poderoso que es luz al que debemos acudir. Si nos hemos descuidado en la relación con Él, arreglémosla, amigo invitado. Esto es serio, esto es serio. Este servidor ha tenido que ir a consolar familias a donde han habido adolescentes de 12 años suicidados, guiados en un grupo por sectas
inocentemente creen que se identifican con un grupo y que tienen una aceptación y una figuración, y resultan escuchando tipos de música, mensajes que envía el enemigo y son presa fácil y terminan quitándose la vida. Embarazos de adolescentes, en toda esta locura, papito y mamita, esto está creciendo. En Estados Unidos está creciendo los rituales satánicos a la enésima. Es una locura, eso ya lo están convirtiendo en un problema de salud pública. Y lamentablemente es el modelo que siguen muchos jóvenes de nuestras culturas, porque es que lo estamos viendo lamentablemente en la misma Hollywood. Vemos las películas de las brujas como las maquillan bonitas. Entonces ahora las brujas resulta que no son malas. Es bruja pero no es mala. A lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Películas de hechicería. Y todo esto lo están mirando los jóvenes. Si ellos no están cimentados firmemente en la palabra, van a caer y van a ser presa del enemigo. Y vamos a tener que llevarnos sinsabores. Y no se te olvide, papá, no se te olvide, mamá, que tendremos que rendir cuentas al Dios poderoso de nuestros hijos. Primera de Crónicas, capítulo 10, 13 y 14. Mira lo que dice la palabra, terminando la alusión a lo que le pasó a Saúl. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor, y también porque consultó y pidió consejo a una médium. El dicho del mundo, que no creen en brujas, pero de que las hay, las hay. Por supuesto, el ocultismo logra traer un espíritu que descansa, lo trae. Y aquí, en lo que pasó con Samuel, que ya había muerto, esta médium logró que tuviera una comunicación Saúl con Samuel. En el poder de Dios, en su soberanía, permitió que Saúl volviera a hablar con Samuel. Y leyendo el capítulo 28 de Primera de Samuel, vemos cómo el profeta vuelve y le reitera a Saúl toda la pérdida que iba a tener y todo el juicio que venía sobre él por la desobediencia y por haber quitado los ojos de Dios. En el versículo 14 dice, y no consultó al Señor, por tanto él le quitó la vida y transfirió el reino a David, hijo de Isaí. Tiene consecuencias el desobedecer. Amigo invitado, familia, hermanos, este es un tema muy serio y muy delicado. En Deuteronomio 18, versículo 9 al 12, dice la palabra de Dios, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Todo esto que estamos hablando es abominable, es rechazable, es detestable ante los ojos de Dios. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero o hechicero, o encantador o medium o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones delante de ti. Pero tú, hermano, el Señor demanda de ti, el versículo 13, serás intachable delante del Señor tu Dios. Tengamos cuidado. Debemos ser intachables delante del Dios poderoso. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe,
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Advertido por la palabra, advertido para el Nuevo Testamento, advertido que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores. Cuando el ser humano quita los ojos de Dios, cuando el niño se suelta de la mano del Padre, al momento que no ve al Padre, se desubica, se desorienta, llora y se aferra de lo que puede, se asusta. ¿Qué debemos hacer nosotros? Amigo y invitado, Dios te está llamando. Este mundo es un caos y cada vez peor. Aférrate a la mano del Dios poderoso a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermano en la fe, no descuides la relación con el Señor. No te sueltes de la mano del Padre, porque vas a sufrir pérdida, vas a sufrir miedo. Y por eso, como Saúl, corrió a la oscuridad, porque se soltó de la mano del Dios poderoso, de Dios Padre, en desobediencia. Una y otra vez se le exhortó para que llegara al camino. Se le pusieron hombres valiosos, profetas, para que lo guiaran. La evidencia está que Samuel acababa de morir. Y no se había acabado de morir Samuel cuando él ya estaba disfrazado yendo a consultar una medium. Cuidado, hermano, que estés yéndote a la oscuridad, a disfrazarse del mundo. Cuidado, no te vayas a convertir en el cristiano 007 con licencia para andar camuflado y que en el mundo andes como si fueras del mundo. Tenga cuidado porque vas a tener pérdida, mi hermano. En este momento tenemos la advertencia de los engañadores y de las doctrinas de demonios que hay, para que no nos olvidemos de las ardillas de Satanás y lo desenmascaremos. Cómo muestra todo con una inocencia, como películas inocentes que vemos para niños, cómo está metiendo su doctrina de demonios, cómo está actuando el enemigo, cómo está siendo bombardeada la juventud y la humanidad. Nosotros tenemos que aferrarnos al Dios poderoso, aferrarnos de la mano del Señor Jesucristo. Pide perdón de pecado, mi hermano, amigo invitado, y ponga cuentas con el Señor todo. No permitas una fisura en tu vida. No le des cabida al enemigo, porque él está como león rugiente mirando a quien devorar. Aquí Saúl cayó, y no solamente cayó, sino terminó siendo trofeo en las manos del enemigo. Después de estar gozando de la presencia del Señor, de la presencia de profetas del Señor, termina como trofeo del enemigo. En Isaías 47 vemos algo que sutilmente hay mucha humanidad disfrutando. Desde el versículo 12, mira lo que dice la Escritura. Permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Estás fatigada por los muchos consejos que se levantan ahora, los que contemplan los cielos, los que profetizan en medio de las estrellas, los que pronostican cada luna nueva y te salven de lo que vendrá sobre ti. He aquí, ellos se han vuelto como rastrojo, el fuego los quema, no libran sus vidas del poder de la llama. No habrá brasas para calentarse, ni lumbre ante la cual sentarse. Así han venido a ser para ti aquellos con quienes has trabajado, que han negociado contigo desde tu juventud. Cada cual vaga por su camino, no hay nadie quien te salve. Aquí está hablando del horóscopo. Sutilmente, aquellos que contemplan los cielos y profetizan sobre las estrellas, haciendo relación a los meses, haciendo relación a los planetas, para relacionarlos con el ser humano, para poder adivinarles el futuro. Aquí el Señor dice que se han vuelto como rastrojo. El fuego los quema. Rastrojo es aquello que queda después de una vendimia y una cosecha de trigo. Eso que queda, ese pajal, prontamente se quema y queda totalmente en cenizas. No queda un pedazo de palo ni nada con lo que haya una brasa para abrigarse. ¿Qué está diciendo el Señor aquí?
que cuando venga el momento malo, que cuando vengan todos esos espíritus a llegar a tu casa porque los estás llamando, no va a haber quien te libre de eso. Tenga cuidado, no juegue con el enemigo. El enemigo lo derrotó el Señor Jesucristo en la cruz. Usted no tiene que estar jugando con el enemigo. Ve a la cruz, ve a Cristo, con el que triunfó, con el que nosotros tenemos una vida segura. Párate en la roca. No te sueltes de la mano del Señor. Y si no has llegado, ven a los caminos del Señor Jesucristo. Abandona esa vida pecaminosa, esa vida en la oscuridad, y venga a los pies de Cristo. El horóscopo, otra abominación delante de Dios. Ahí viene juicio. Mira lo que dice ahí mismo en Isaías 44, la palabra de Dios en el versículo 25. Dice el Dios Todopoderoso: hago fallar los pronósticos de los impostores. Hago necios a los adivinos, hago retroceder a los sabios y convierto en necedad su sabiduría. Acordémonos que la palabra de Dios nos enseña: maldito el hombre que confía en el hombre. Acordémonos de eso también. Confiando en gente que ausculta la oscuridad y depositando allí en ellos tu fe. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 nos dice la Escritura: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Advertido ya al final de la palabra lo que se tiene como herencia, aquel que ha auscultado, que ha sido inmoral delante de Dios, abominable por haber consultado, haber consentido, acompañado o habiendo ido a estos inmorales hechiceros, a estos mentirosos, como dice la Escritura. Otro de los flagelos que está viviendo la humanidad es el tema de los juegos de azar. Ese es otro bocadito delicioso que pone Satanás y que sutilmente, poco a poco, va haciendo caer al ser humano. Este desarreglo, esta dificultad para controlar los impulsos se llama ludopatía. Esta sed de obtener algo por nada, nacido de la vagancia, nacido de la desobediencia, nacido de no tener, como lo dijimos en el título, el peligro de estar vacío espiritualmente, lo lleva a querer obtener algo por nada. El juego, cuando apuestas algo, eso es un robo con autorización, donde tú tomas algo que le pertenece a otro. El juego de azar es un robo, porque para que alguien gane, otro tiene que perder. Es un robo, es un engaño, es un dinero fácil. Y normalmente caen los que no trabajan. Y si trabajan, van a terminar allí en la indigencia de no trabajar por estar metidos en el juego. Ellos creen tener el control de sus vidas y les pasa igual que el alcohólico. Ellos están destruidos, no tienen control. El que está apostando, cada vez le va creciendo la emoción de apostar más. Como el drogadicto, ya un poco de droga no le satisface, debe consumir más. Son desarreglos y son trampas de Satanás en las cuales han caído seres humanos, han acabado sus vidas y le han hecho miserable la vida a su entorno, porque se vuelven ladrones para poder ir a apostar. La palabra de Dios dice en Proverbios: el perezoso tiene las manos prontas al robo. Les gusta el dinero fácil. El juego de azar, la ludopatía, es contraria a la voluntad de Dios. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice: porque aun cuando estábamos con vosotros,
os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. La voluntad de Dios es que nosotros con el trabajo ya traigamos recursos a nuestra vida. Es la bendición que Dios da. Por eso el querer coger dinero fácilmente no está bajo la voluntad de Dios. El que hace cualquier tipo de juego le está manifestando al Dios poderoso que no está conforme con lo que Él le está dando. Y muchos darán testimonio de que ganaron una fortuna, pero adivine qué hicieron con la fortuna. Acabaron con su vida. Lo primero que hacen es que la mujer que tienen no les sirve. Como tiene 50 años, la cambian por 2 de 15. Acaban con su vida, acaban con sus hijos y obviamente totalmente desubicados porque no está bajo la voluntad de Dios. Hay ingresos que el Señor permite según su palabra. El ingreso que tú debes recibir por tu trabajo, esos son los ingresos permitidos por Dios. También hay inversiones responsables, prudentes que puede hacer el ser humano. Y por último, recursos que se pueden recibir por causa de una herencia, porque la palabra también lo dice, que los padres hereden a sus hijos. Eso es lo que puede recibir el ser humano y va a llegar a tus manos en el momento en que Dios lo quiere dar y lo va a dar. Pero nosotros no podemos seguir desobedeciendo su palabra. Vayamos a la solución. Santiago capítulo 4. La solución que tiene el ser humano, porque ya dimos el diagnóstico, ya pusimos en evidencia al enemigo, ahora hay solución. El enemigo quiere taparte los ojos, enceguecerte y llevarte a la oscuridad. La palabra de Dios nos quiere poner en la luz y esta es la solución que Dios tiene para quienes están en medio de ese problema y para quienes de alguna manera se han desviado. Santiago 4, 7 al 8 dice: por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¡Qué conclusión tan buena! Saúl, doble ánimo. Mientras estuvo el profeta, echó a las medium. Se murió el profeta y otra vez a la oscuridad. Doble ánimo. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás yendo firmemente a la iglesia? ¿O dejas tiempo de ir? ¿Estás permanentemente con el Señor? ¿O un poquito en el mundo y otro poquito buscando al Señor? Someteos a Dios. Amigo invitado, el Señor Jesucristo te dice esta mañana: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí que yo te haré descansar. ¿Cuál es la carga que estás llevando? ¿Cuál es el pecado? ¿En cuál de estos has caído? Iglesia, hermanos, familia, invitados e invitadas. Si han ido a un sitio de oscuridad, por acompañamiento, por lo que haya sido, dobla tus rodillas y pídele perdón al Señor. Ahora que sabes que eso es abominable delante de los ojos de Dios. Sométase al Dios poderoso. Él te endereza el camino. Él te va a traer la paz, te va a salvar de la situación que estás y es el único que te va a sacar. Acerquémonos a Dios y Dios se va a acercar a nosotros. Limpiemos nuestras vidas, pidamos perdón de pecado, reconozcamos que le necesitamos. Limpiemos nuestras manos de pecado, no seamos de doble ánimo y limpiemos nuestros corazones para que seamos esas vasijas limpias para ser usadas para un uso honroso en las manos de Dios. Sometámonos, vistámonos, permitamos ponernos el vestido que Dios tiene para ti y para mí, blanco. Si está manchado, limpiémoslo. Estemos con el vestido blanco. Romanos 12, 1, 2 dice la palabra de Dios. Romanos 12, 1, 2. 1 y 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Que no haya un asomo
de haberse debilitado y haber caído en una situación de estas. Por la misericordia que Dios ha tenido contigo y conmigo, presente tu cuerpo como un sacrificio vivo. Acérquese a Dios, absténgase de caer en el mal, de ir a la oscuridad. Desenmascare las obras de la oscuridad. No se ponga a patrocinarlas ni a acompañarlas. 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable, aceptable y perfecto. Por último, ya dado el acercarse a Dios, el invitar al Señor Jesucristo a tu vida, el pedir perdón de pecados, recibir el Espíritu Santo, ahora recomienda la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 11. Revestidos. Lo dijo ahorita la palabra, ahora lo reitera. Lo dijo en Santiago. Vestíos, ahora revestíos con toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las incidencias del diablo. Con esto, familia, anhelo haber quitado la máscara de un enemigo que sutilmente está destruyendo hogares y familias. ¿Cuántos sinsabores han causado hermanos, familiares en las drogas, obscultando esos sitios oscuros con brujos y hechiceros? Aún autoridades del mundo los consultan y siguen esto por enseñanzas de la época, buscando favores. Aún escuchamos cómo ligeramente dicen que ese cantante, ese artista, le vendió el alma al diablo. Dejen de estar mostrando como si el diablo fuera el rey del infierno, pues ni siquiera es rey de allá, porque allá también tiene el control el Dios poderoso. Y a Él es que debemos temer, al que tiene el poder de llevar al cielo o poner en ese sitio. Ni siquiera Satanás controla el infierno, porque muchos chistes flojos hablan de que Él está allá gobernando. Allá no va a gobernar, allá va a sufrir el castigo eterno. Padre, yo te doy gracias. Gracias en esta mañana. Señor, sé que es un tema difícil, bendito Dios, pero gracias, porque por el poder del Espíritu Santo podemos desenmascarar al enemigo. Esta mañana, Señor, quiero poner delante de ti la vida de mis hermanos, Señor. La vida de la familia, bendito Dios. Esa unión perfecta bajo tu voluntad, el matrimonio, Señor. Los hogares establecidos por ti, Señor, como base de la sociedad, Señor. Hoy, más que nunca, se encuentran amenazados, Señor. Nuestros hijos destruidos, bendito Dios, por la televisión, por los medios, todo el mundo a una en un concierto para traer la maldad. Pero tú, Señor, guardando a cada uno de nosotros con tu palabra, con tu amor. Bendito Dios, que este mensaje llegue a los corazones de aquellos que aún no se han dado cuenta del inminente peligro. Bendito Dios, tú derrotaste al enemigo allí en la cruz. Bendito Dios, tú lo mostraste públicamente que lo derrotaste. Y llevaste cautivos al Padre el triunfo de la batalla, Señor. Somos más que vencedores contigo. Bendito Dios, quita ese comportamiento de algunos hermanos de ser de doble ánimo, bendito Dios, que tienen la intención y se apartan. A esos es que el enemigo viene a atacar como león rugiente. Bendito Dios, te clamo para que los gobiernos entren a la obediencia contigo, Señor. Y en vez de estar entregándole a los jóvenes y adolescentes condones para que inicien sus relaciones sexuales, les estén entregando la palabra maravillosa de Dios. Enseñarle a los jóvenes que huyan de las pasiones juveniles, que se guarden para su esposo, para su esposa, y que su mente está llena de la palabra de Dios, que no dejen alimentar pensamientos negativos en ella.
Bendito Dios, que haya filtro para nuestras mentes, para nuestros ojos, nuestros oídos. Bendito Dios, para que no vaya información inadecuada al inconsciente y sutilmente el enemigo nos encuentre en una de las trampas que él puso. Guárdanos, Señor, guarda nuestras familias. Oramos esta tarde, bendito Dios, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.